Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Sabemos que estamos pasando un tiempo difícil, que tuvimos que dejar de congregarnos físicamente. Estamos en una temporada donde Dios quiere que llevemos la iglesia a cada uno de nuestros hogares. Comprendimos que distanciamiento no es alejamiento. Estamos en distanciamiento físico, pero no en alejamiento de nuestro Padre Celestial. Sigamos buscando su presencia en la intimidad de nuestro hogar para un crecimiento espiritual. Confiemos que pronto, bajo la voluntad de Dios, volveremos. Sí, volveremos a congregarnos y a expresar el amor de hermanos en Cristo unos a otros. No te detengas, sigamos en la presencia de Dios, que pronto Dios nos autorizará a volver al tabernáculo. Ministerio Internacional. Es tiempo de adorar al Señor. Te invitamos a conectarte con tu familia desde casa. Como la lluvia se derrama
Estás viendo Servicio en Línea. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Buenos días a todos. Como de costumbre, siempre agradecidos con el Padre por darnos la oportunidad de estar conectados con ustedes, hermanos. Hoy día domingo 30 de agosto, ya el último domingo del mes de agosto, vamos a continuar escudriñando la palabra que Dios nos pone en nuestro corazón para que la compartamos con ustedes. Le decía a mi hermano Jacobo de que estas enseñanzas pues nos llevan a buscar o cómo intimar más con el Padre, porque son responsabilidades que uno tiene de traer la palabra revelada para los hijos del Dios Altísimo. Ustedes que son hijos de Dios, varones y varonas, necesitan la palabra revelada que el Padre tiene para ustedes y tiene para nosotros los pastores, porque nunca vamos a creer de que la palabra es para nosotros y nosotros darla como de parte nuestra. No, la palabra es para todos y ustedes lo saben, pero vamos a orar para que entremos en las dimensiones de operación del Espíritu
de este día. Padre, en esta mañana preciosa, Señor, damos gracias. Estamos agradecidos porque tenemos un Padre compasivo, misericordioso, pero sobre todo amoroso, que ha llenado nuestros corazones de su amor y que usted, Padre Santo, mandó a su Hijo amado, unigénito, a buscar lo que se había perdido. Ese diseño del Padre, donde el Padre quiere tener hijos amados que complazcan su corazón. Y la primicia, el Hijo primogénito, que era unigénito, nuestro Señor Jesucristo, confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias a esta mañana, bendecimos a cada familia que esté conectada para que reciban la palabra suya, Padre. Yo bendigo a mi familia en la sangre, mi familia en la fe, los que hemos sido transfundidos por la sangre del Cordero, y bendecimos a toda la grey, hijos e hijas del Dios Todopoderoso, que es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a estar meditando la palabra que está en el libro de Marcos. Marcos capítulo 14, iniciando del versículo 26. Dice la Escritura, hay un subtítulo ahí que dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Padre, gracias. Estas palabras son las que inician, Señor, el mensaje de esta mañana, Señor, que significa, Padre, que solo usted es fiel. Aunque los hombres tengamos sentimientos nobles y buenos, nuestra naturaleza humana no puede honrar la palabra que nosotros damos. La única palabra que procede de la verdad del Espíritu Santo es la que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Es cuando el Espíritu Santo habla por nosotros. Cuando nosotros hablamos en nuestra naturaleza humana, no podemos cumplir lo que prometemos. Por eso en esta mañana te damos gracias y dame tú gracias, sabiduría, para poder hablar con denuedo la palabra suya, como debo de hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, aquí miramos una porción de la Escritura donde podemos ver que Jesús está hablando con sus discípulos. Dice que antes de esto habían tomado la Santa Cena. Ustedes ya conocen la institución de la Cena del Señor, todo cómo fue que se preparó la cena, qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y cada vez que nosotros recordamos esto, recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Pero aquí lo que vamos a explicar es cómo el ser humano, aún en su naturaleza de bondad, no puede honrar palabra, porque no todas las circunstancias son propicias para honrar nuestra palabra. Solamente el Espíritu Santo en nosotros nos puede ayudar, nos puede fortalecer para que la gloria sea de Él. La verdad nos hará libre y la verdad solo está en Cristo. Aquí podemos ver en esta escritura que cuando ellos tomaron la Santa Cena, ellos se gozaron a pesar de que ya Jesús había declarado que uno de ellos lo iba a entregar. Y Él les habla de que ese fruto de la vid ya no se beberá más hasta aquel día en que Él lo beba de nuevo en el reino de Dios. Dice que luego cantaron himno y subieron al monte de los olivos.
Ese es el monte de los olivos, donde el Señor acostumbraba a ir a orar, a buscar la conexión con su Padre. Jesús les está profetizando un hecho que está escrito y que no puede variarse. Y es que Él dice, todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. La fortaleza, la valentía, la confianza de los discípulos, especialmente de los apóstoles, estaba en Jesús. Miraban a Jesús como un ser intocable. Ellos miraban como cuando lo quisieron prender en el templo no pudieron. Ellos miraron todas las maravillas, los hechos sobrenaturales que él hacía. Y ellos pensaban que Jesús era invencible, que no le iban a poder hacer nada. Por eso ellos estaban alegres, gozosos, orgullosos de su maestro. Pero cuando Jesús les dice que está escrito que Él va a ser herido, y cuando Él sea herido, ustedes, los que me han seguido, serán dispersados. Entonces, Él está diciendo una verdad espiritual que no puede variarse, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero les dice Él algo que les tiene que fortalecer. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, que ustedes se van a escandalizar porque me van a prender, me van a torturar, me van a ofender, me van a humillar, me van a avergonzar, me van a crucificar, me van a matar y me van a sepultar. Pero yo voy a resucitar. Y cuando yo resucite, yo iré delante de ustedes a Galilea, donde ustedes les daré una comisión para que mi reino se establezca. Pero dice que uno de sus discípulos, de que luego serían llamados apóstoles, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. No es que Pedro estaba mintiendo, él sabía que lo decía de corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos resolver cosas espirituales con cosas naturales. El espíritu y la carne no pueden satisfacer porque se oponen. Pedro estaba hablando carnalmente con una buena intención. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y el Señor le está diciendo porque Él todavía no se le ha abierto el sentido, el discernimiento de que esta es una guerra espiritual ya prescrita, preestablecida por el Padre en el tiempo de la manifestación de que los hombres íbamos a ser redimidos por ese sacrificio de Jesús. Pero Él insiste, Pedro, y le dice el versículo 31, mas Él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, aquí podemos ver de que aún los buenos amigos nos van a fallar, aunque tengan las buenas intenciones. Si ellos no están revestidos del Espíritu Santo, las promesas que nos hagan, unas veces podrán cumplirlas, otras no. Y eso está en relación directa al grado de dificultad que el amigo va a padecer. Si yo tengo un amigo, un maestro que me ha enseñado y me dice, si yo me quedara sin trabajo, ¿crees tú que me podrías dar un plato de comida? Sí te lo doy, sí te lo doy, porque yo te amo, yo te quiero, yo tengo una estimación por vos. Y es verdad, porque si esta persona tiene el recurso, se lo da. Pero si le dice, yo voy a estar preso, y hay una ley que dice que todo el que se acerque a mí también va a padecer lo mismo que yo, ¿me llevarías el plato de comida a la cárcel? Ya hay que pensarla.
¿Por qué? Porque el grado de dificultad subió. ¿Y qué tanto si te dijera, sabe, si vos estás conmigo y estás conmigo hasta que me crucifiquen a mí, también a vos te van a crucificar. En el mismo instante te van a crucificar. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Claro, Jesús no se lo dice tan abiertamente, pero eso es lo que le está diciendo Jesús. Esto, Pedro, no es cosa de carne ni de sangre. Esto es del Espíritu. Y tú no puedes vencer una guerra espiritual donde solamente se gana con la aprobación del Padre o solamente se sufre también con la aprobación del Padre. Entonces, cuando Jesús le dice eso, él viene y se va a un lugar llamado Getsemaní o en el Monte de los Olivos. Y vamos a seguir leyendo. Vinieron pues a un lugar, estoy leyendo el 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y lo halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles eran las mismas palabras? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Continuemos con el 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. En otras palabras, Jesús también en su naturaleza humana se da cuenta que tampoco él podía hacer lo que el Padre le decía. Él necesitaba revestirse del Espíritu Santo que lo sostuviera. Por eso cuando él se lleva a los 3 discípulos más queridos por él, él los llevó para que oraran con él. Pero el problema era de él. No tenía que decirles: vengan a orar conmigo. Pero sí, el propósito de él era que ellos oraran para que él pudiera tener fuerza, valentía y soportar. Pero cuando él llega y se humilla, se rinde al Padre, él le habla la verdad y le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Eso le dijo a los discípulos. Y cuando ya llega donde el Padre le dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, que él sabía que en la carne él no quería ir. Porque ¿quién va a querer ir a un sacrificio de muerte? Nadie. Él tenía el temor, el miedo y la angustia de que si él se depositaba en su yo personal, en su naturaleza humana, él no iba a poder. Pero él le dice: Padre, quiero que pases tú esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Yo quiero hacer tu voluntad. Fue la primera vez. Cuando el Padre no le respondió y él sigue orando, él se regresa y dice que lo halló durmiendo. Despertó a Pedro y le dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? No has podido velar una hora, no has podido ayudar. No ayudar, pues, sino no has estado unánime conmigo. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Jesús no le está diciendo eso por ellos, sino por él.
porque él está experimentando que él, en su espíritu, había una disposición de él, pero la carne no quería. Él necesitaba que lo espiritual de él venciera el miedo de la carne. Él quería que la disposición para hacer la voluntad del Padre. Y él estaba pidiéndole al Padre que lo fortaleciera, porque él en su carne no quería ir, pero que él no iba a ir por cosa de él, sino que él iba a hacer lo que él, el Padre, le dijera. Si tú quieres que yo no vaya, yo no voy, pero que seas tú el que lo diga. Pero si tú dices que yo vaya, seas tú el que me ayude a ir allí. Y eso le dice a Pedro, porque él está experimentando en la oración. Estoy orando, Pedro. Estoy buscando el rostro del papá, porque me siento débil, porque la verdad que me doy cuenta que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y así fue 2, y hasta la tercera vez fue cuando el Padre le revela que él tenía que ir a la cruz. Entonces él no responsabiliza a sus discípulos, no les reclama nada, porque él entendió que aunque ellos hubieran orado, aunque hubieran intercedido, la voluntad del Padre no iba a cambiar. Muchas veces nosotros decimos, todo puede ser cambiado por la oración, y es verdad, pero la voluntad del Padre no la puede cambiar la oración. La voluntad del Padre es soberana, y nosotros tenemos que entender y discernir cuál es la voluntad del Padre en relación al propósito de nosotros. Jesús, cuando se dio cuenta de que el Espíritu lo había fortalecido para él hacer la voluntad del Padre, él más bien le da ánimo a sus discípulos y les dice, duérmanse y descansen, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre, es entregado en manos de los pecadores, levantémonos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Entonces ahí podemos ver que hay 2 escenarios, ¿verdad? El que los discípulos tuvieran buena voluntad, pero no se revistieron espiritualmente, se cansaron, la carne los durmió, no se fortalecieron. Jesús se debilitó en la carne, pero él se fortaleció, porque él oró y buscó el rostro y la voluntad del Padre. Ya hay 2 naturalezas, o más que todo, 2 disposiciones para enfrentar una voluntad que venía del cielo. Porque la voluntad del Padre, si bien es cierto que mandaba morir a Jesús en la cruz, también afectaba a los discípulos, porque ellos iban a ser dispersados. Vamos a seguir leyendo el 43 y hasta el 50, hasta ahí vamos a terminar. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Se da cuenta, hermano amado, que la naturaleza humana es inestable, es variable? Muchas veces nosotros podemos ser valientes hasta determinado momento, pero cuando miramos las consecuencias que van más allá de lo que nosotros esperamos, si no estamos aferrados, no estamos anclados a una fe que nos haga valientes, huimos, nos desaparecemos. Jesús les está mostrando a ellos de que lo que es del Espíritu es lo único que puede permanecer firme, pero que la carne no puede ser firme, la carne es inestable, porque los sentimientos, las pasiones, las emociones, las voluntades cambian, el alma es adúltera, a menos que esa alma esté gobernada por el Espíritu del Señor, que gobierna el espíritu del hombre. Jesús, cuando fue arrestado,
dice que vino Judas y lo besó. En ese momento venía una ofensa para el Señor, pero él no le reclamó, no le dijo nada. Es más, dejó que le diera un beso a sabiendas que eso era el signo o la señal de que él era. Y él dice, si yo anduve con ustedes por todos lados y nunca me prendieron, pero es que no podían prenderme, porque era necesario que llegara el tiempo perfecto, establecido y señalado por el Padre, para que las Escrituras se cumplan. Todo esto lo habló Jesús delante de los que le llegaron a prender y delante de sus discípulos. Y dice que cuando uno de los que estaba allí sacó la espada, en la otro evangelio dicen que fue Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Claro, porque el sumo sacerdote llevaba una guarda, pero él no sabía que era todo el imperio romano el que se iba a echar encima, porque cuando ya miró que a Jesús se lo llevaron y lo anduvieron por el pretorio y por todos los lados, ahí se cumplió, y ustedes lo saben porque la Escritura ustedes la conocen, de que realmente Pedro negó al Señor, y no porque él no lo amara, sino que el miedo lo venció. Nosotros no podemos ser valientes en nuestra propia naturaleza. Siempre tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de valor para que seamos veraces, para que lo que prometamos lo cumplamos. Porque cuando el hombre natural hace promesas, aun cuando su intención sea legítimamente bondadosa, puede fallar. Los amigos nos pueden fallar, los hermanos, los familiares no pueden fallar. El único que no nos va a fallar es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se manifiesta a través de cuerpos, que son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, pero nadie está creyendo que son ellos los que tienen el espíritu de valor, sino que fueron bendecidos por el Padre, asignándole ese espíritu de valor. El Espíritu Santo está en nosotros para hacer las cosas perfectas, para que en el nombre de Jesús toda promesa, todo compromiso lo hagamos en el nombre de Él. Ese es el mensaje que Jesús nos está dando, que nosotros podemos ser más que vencedores, pero si nos tomamos de la enseñanza y del testimonio, de la vivencia propia de Él. Mire que dice la palabra que este hombre era parte de los discípulos el que le voló la oreja a uno de los que lo llevaron a prender. Pero dice que cuando ya tomaron a Jesús y se lo llevaron, todos lo dejaron y huyeron. Nosotros nunca debemos de ser jactanciosos, nosotros nunca debemos de ser vanagloriosos, no debemos de ser atrevidos ni osados en andar, yo te voy a dar tal cosa, sí, yo voy a estar ahí, no te preocupes, yo me voy a meter en el ayuno 3 días por tu necesidad. No, 7 días, no, mejor 21. Y a lo mejor no lo vas a hacer. Pero aquí lo importante no es lo que hagas o lo que no lo hagas, sino que cumplas lo que prometes. Y Jesús nos habla de que nosotros no podemos comprometernos cuando sabemos que es en el área, en la esfera espiritual, que las cosas suceden. Jesús fue arrestado, Jesús fue golpeado, Jesús pudo soportar la ofensa de la hipocresía del beso de Judas. Jesús soportó que los discípulos lo dejaran, pero lo importante para él es que él sabía que la voluntad del Padre se la había hecho saber en una oración personal. De esta enseñanza a nosotros, los hijos de Dios, también nos debe de quedar que siempre que nosotros oremos, independientemente de la condición que estemos, es pedirle al Señor que cuál es la voluntad de Él. Decíamos en la enseñanza del domingo en el tabernáculo de que la presencia de Dios es el requisito número 1 para un hijo de Dios, y que no es el poder lo que debemos de buscar, sino primeramente la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios nos debilitamos, en la presencia de Dios nos quebrantamos, en la presencia de Dios nos negamos a nosotros mismos, y es ahí donde viene la fortaleza del Señor para que seamos fuertes. Por eso cuando miramos las Escrituras, Pedro no se quedó allí. Pedro tuvo una excelente enseñanza. Él fracasó temporalmente, pero más importante es que el Señor le enseñó a que no dependiera de él, sino que dependiera
de la administración del Espíritu Santo. La enseñanza es, hermano, que nosotros tenemos que darle la honra y la gloria al Padre de los Espíritus y decirle: Espíritu Santo, ayúdanos. No nos comprometamos así tan rápidamente. Por eso el Señor también dice: ustedes si prometen y no cumplen, no me agrada. No hagan votos a la ligera. No me digan que van a hacer tal cosa, porque después no lo hacen. Mejor decirle: si el Espíritu Santo me ayuda, sé que lo haré. El Espíritu Santo es el que me va a dar la salida. Nosotros somos nacidos del Espíritu y nos dieron una ancla segura a nuestra alma, el sello, la arra del Espíritu Santo. Por eso ellos no conocían todavía esa administración, porque Jesús no se había muerto, pero la enseñanza de Jesús se adelantó. Antes que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, Jesús les habla proféticamente de que ningún hombre en lo natural puede complacer a Dios ni hacer honrar su palabra. La palabra del hombre natural puede ser honrada en un momento, pero en otro momento no. Pero lo que es del Espíritu, sí. El Espíritu siempre va a ser fiel si nosotros creemos en Él, nos depositamos en Él y caminamos con Él. Esta mañana, usted y yo debemos de meditar en que el único fiel es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos va a hacer que seamos fieles. Tenemos que entender que nosotros no podemos tener una valentía en nosotros mismos. Por eso ya en el libro de Isaías, que habla que no se alabe el hombre, el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. Si en algo se ha de alabar el hombre, es en conocer y entender a Dios. También el apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos que vivir en estos principios, amados hermanos. Tenemos que despojarnos de toda altivez, de toda arrogancia, de creernos que sí, yo tengo palabra. Yo no soy como aquel que promete y no cumple. Conmigo vas a entender que yo te voy a cumplir. Y está bien, pero esas palabras no tienen respaldo en un hombre natural. Solo en el hombre espiritual que deposita su confianza en el Señor, toda promesa se va a cumplir. Porque Él es el que va a hacer que nosotros honremos nuestra palabra, honremos nuestro compromiso. Jesús, nuestro Señor, nos enseña en este contexto acerca de que nosotros, como hijos de Dios, debemos imitar a Jesús. En los problemas, en las dificultades, siempre buscar el rostro del Señor. Y quizás usted puede decir: el pastor puede predicar una palabra y puede hablar en lengua. Sí, pero todo tiene su tiempo. Dios quiere formar hijos, equipar hijos que den testimonio conociendo esta enseñanza. ¿De qué me sirve a mí si yo soy un hombre usado por Dios en una plataforma y yo puedo traer al arrepentimiento, que Dios me use a mí al arrepentimiento y las almas confiesen a Jesús como el Señor de sus vidas? Si después vengo yo y entonces, como miré que Dios me respaldó, me comprometo y digo: yo tal día voy a hacer una campaña en tal lugar, así que yo tal día voy a cumplir, y no sabemos si ese día andas por otro lado, si ese día te comprometiste con otro ministerio, o si ese día te enfermaste, o si lo que estabas esperando que te iban a dar no te lo dieron y no te gustó y no fuiste. Hay muchas razones. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando que no debemos de hablar descuidadamente. Tenemos que pensar, tenemos que meditar cuando digamos algo que, aunque sea de un buen corazón, pero que no estemos seguros de que lo podamos hacer, no nos comprometamos. El apóstol Pedro pasó esta vergüenza temporal, pero el amor de Dios lo cobijó, el amor de Dios le enseñó y él no volvió a cometer ese error. Él vivió sus últimos días depositado en el conocimiento y la revelación que su Señor le dio. Así que en esta mañana, este día 30 de agosto del año 2020, yo bendigo sus vidas por el tiempo que Dios les ha dado, agradecido con el Señor porque los que me están escuchando
pues la pandemia ha estado allí, pero no lo ha tocado. Y creemos que si no lo ha tocado es porque hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que saber que los propósitos de Dios están fundamentados en la palabra revelada. Él nos dio una palabra al principio de año y yo siempre se la repito, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que recibáis el bien que esperáis. Esta mañana yo le doy gracias a Dios por todo este mes que termina mañana. Les bendigo, hermanos, y oro para que la gratitud en sus corazones esté de continuo. Que ustedes sean personas agradecidas, que no caigan en la trampa del engaño, que tengan arrepentimiento verdadero de la vieja manera de vivir, que sabemos que hay una corona de espinas que el Señor se le puso y que también nosotros a distancia también la llevamos, pero tenemos una esperanza, tener coronas de gloria, coronas de vida que el Señor tiene preparado para que lo ama, para el que lo ama. Este mes de agosto ha sido un mes bendecido, un mes en el que se ha intercedido, un mes en que hemos visto la mano poderosa del Señor ayudándonos a crecer espiritualmente, ayudándonos a relacionarnos, a amarnos, a tener mayor comunión los unos con los otros, y sé que eso seguirá. Y con esta palabra la sellamos para que lo que está por delante seamos nosotros conscientes y responsables de reconocer que con la ayuda del Espíritu Santo siempre vamos a honrar nuestra palabra. Pero cuando no tomamos al Espíritu Santo como la referencia correcta de nuestras promesas o de nuestros compromisos, vamos a fallar. Así que en esta mañana vamos a orar un mensaje pequeño, pero para meditar, para escudriñar, y que usted diga de hoy en adelante, o como si usted ya lo ha estado haciendo, lo felicito. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo me comprometo, el Espíritu Santo es lo que lo pone en mi boca. La gloria sea para Dios. Padre, en esta mañana preciosa te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, que sean las enseñanzas, Señor, de esta mañana, que sean para sobreedificar ese cuerpo glorioso que es el cuerpo de Cristo. Señor, sé que hay piedras de fundamento, Señor, para sobreedificar el cuerpo, Señor, y todas están sobreedificadas sobre el único fundamento que es Cristo Jesús, nuestro Señor, y que hay un fundamento apostólico, y ahí todos los que estamos en la iglesia sobreedificamos en las edades, estamos en la tierra, para que el Señor manifieste su gloria de generación en generación hasta que todos lleguemos al propósito eterno que el Padre estableció para nosotros. Yo bendigo esta nación de Nicaragua, bendigo todos los ministerios cristocéntricos, que tenemos un solo tema, Jesús nuestro Señor, un solo tema. Somos monotemáticos, somos cristocéntricos. A Cristo predicamos, a Cristo proclamamos y a Cristo imitamos. En el nombre de Jesús profetizo lo que ya está profetizado, que es que somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído que Jesús es el Señor y que no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, hasta aquí usted nos ha sostenido, y yo sé, Padre Santo, que cuando yo estiro mis manos, las manos suyas son las que bendicen. Que ellos reciban ahora en el nombre de Jesús, que ellos reciban tu palabra, que ellos reciban la impartición de tu amor, que ellos reciban la enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Gracias. Sabemos que estamos pasando un tiempo difícil, que tuvimos que dejar de congregarnos físicamente. Estamos en una temporada donde Dios quiere que llevemos la iglesia a cada uno de nuestros hogares. Comprendimos que distanciamiento no es alejamiento. Estamos en distanciamiento físico, pero no en alejamiento de nuestro Padre Celestial. Sigamos buscando su presencia en la intimidad de nuestro hogar para un crecimiento espiritual. Confiemos que pronto, bajo la voluntad de Dios, volveremos. Sí, volveremos a congregarnos y a expresar el amor de hermanos en Cristo unos a otros. No te detengas, sigamos en la presencia de Dios, que pronto Dios nos autorizará volver al tabernáculo.
Ministerio Internacional. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.